Hola, muy buenas noches. Es un honor estar nuevamente este viernes con todos ustedes. Sé que en estos momentos ya pensamos un poco más en la familia y tener unos momentos de descanso. Por lo cual, el equipo de Columna, el Colegio Mexicano de Ortopedia, redoblamos esfuerzos para prepararles por nuestro grupo de expertos un tema poco frecuente, pero muy polémico, como es las lesiones por proyectil de arma de fuego. Es por demás mencionar que todos los panelistas son expertos en el tema, provenientes de diferentes instituciones representativas del trabajo en Colombia, y que con su aportación nos mantendrán actualizados en esta difícil lesión. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Cristóbal Herrera y su equipo de colaboradores, quienes nos guiarán a través de este complejo tema. Buenas noches a todos, bienvenidos al capítulo de columna, a la sesión del capítulo de columna. En este caso, hablando del estado actual de las heridas por proyectil de arma de fuego. Es un gusto para nosotros organizar esta presentación, esta plática. Heridas por proyectil de arma de fuego han presentado actualmente un incremento importante en nuestro país y muy probablemente en otros países, como lo van a ver y como lo vamos a ver en las presentaciones. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias también a los profesores que nos van a acompañar. A continuación, les voy a hacer una breve presentación de los temas que vamos a estar viendo el día de hoy en nuestra sesión y vamos a iniciar con la valoración inicial y manejo de este tipo de lesiones, donde nos va a hacer favor el doctor Eric Paul Ruiz Rocha, que es Fellowship del Servicio de Cirugía de Columna en la UMAY, Victoria de la Fuente Narváez o Magdalena de las Salinas, como se conoce comúnmente. Posteriormente tenemos el siguiente tema de balística y mecanismos de lesión con el doctor Jesús Alberto Ruiz Rivas, médico ortopedista, cirujano de columna, adscrito al Hospital Central Militar. Posteriormente, el doctor David Fernando Servín Carmona, médico adscrito también al servicio de traumatología del Hospital Magdalena de las Salinas, cuando está indicada una cirugía en estos casos. Posteriormente, el doctor José Luis Sánchez Arellano, médico ortopedista y cirujano de columna, también adscrito al Hospital Central Militar, nos va a hablar acerca de las complicaciones asociadas a las heridas por proyectil de arma de fuego en columna. A continuación, con el doctor Jorge Arturo Cabrera Escamilla, también médico adscrito al servicio de cirugía de columna del Hospital de Trauma Magdalena de las Salinas. Vamos a hablar de las heridas por proyectil de arma de fuego en columna, un estudio retrospectivo y multicéntrico a nivel Latinoamérica. Es un estudio bastante importante donde participamos varios hospitales y que aquí tenemos a tres ponentes que participaron en este proyecto organizado por Auspain y que se presentó en el Global Spine en Brasil en septiembre de este mismo año. Muy interesante. Y posteriormente nos va a hablar el doctor Gerson Javier Pérez Ríos, que es Fellowship de la Clínica de Columna de doctor Manuel Dufault Vera, que también participó en este estudio con nosotros. Nos va a hablar acerca de la epidemiología, precisamente en la Ciudad de México, y cómo la ausencia de la cadena de custodia, pues, y las implicaciones que pueden llegar a tener legalmente, y cómo desafortunadamente muchos de estos casos pues realmente no se siguen como se debieran de seguir y pues definitivamente es un área de oportunidad que podemos mejorar. Finalmente, ya para cerrar, contamos con la presencia del doctor Javier Mata Ibarra. Nos va a hablar acerca de las generalidades y experiencia clínica en Colombia. Él es ortopedista, traumatólogo, profesor titular y director del programa de especialización en cirugía de columna de la Universidad Militar de Nueva Granada y director Fellow Auspain del Hospital Militar Central de Bogotá.
Recordemos que en Colombia vivieron una época muy desafortunada, sobre todo en la época de Pablo Escobar, con muchos atentados, producto mucho del narcotráfico, guerrillas, etcétera. Entonces, ellos tienen mucha experiencia también en las heridas por proyectil de fuego y pues hoy nos congratulamos también con su presencia y todos sus conocimientos. Y bueno, sin más que agregar, agradezco nuevamente a todos su presencia, espero que sea muy útil esta sesión y pues damos pie para iniciar todas las charlas. Al final tenemos un área de preguntas y respuestas para, si gustan mandarlas al chat, las podamos hacer al final a nuestros profesores. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Hola, buenas noches a todos. Les habla el doctor Eric Paul Ruiz Rocha. Soy médico en adiestramiento de cirugía de columna en el Hospital Doctor Victorio de la Fuente, Magdalena de las Salinas, y hoy pues vamos a hablar un poco acerca de las lesiones por proyectil de arma de fuego en la columna vertebral. Les voy a hablar un poco de la valoración inicial y del manejo inicial de este tipo de pacientes, así como un poco también de los estudios de imagen que vamos a utilizar para ese tipo de lesiones. eh, Vamos a buscar tener una idea del manejo que este paciente va a tener desde el inicio de su atención, pero también vamos a buscar describir un poco la utilidad, la sensibilidad, la especificidad de los estudios por imágenes que son básicos para la atención inicial de este tipo de pacientes y su mejor aprovechamiento. Vamos a tener como objetivos de este curso, bueno, como les decía anteriormente, pues recordar un poco acerca de lo que es la atención inicial de este tipo de pacientes eh, heridos por proyectiles de arma de fuego, estadificar estas lesiones y poder establecer el estado inicial del daño neurológico que pueden haber llegado a causar. Pero también vamos a tener como objetivo, pues, el poder utilizar de una manera adecuada todas las herramientas diagnósticas que nos permitan brindar una buena clasificación de estas lesiones, y que nos brinden, desde luego, una adecuada proyección terapéutica. Vamos a iniciar un poco con esta plática. Bueno, como conceptos generales, desafortunadamente, las heridas por proyectil de arma de fuego y su afectación a la raquis siguen siendo una fuente común de lesiones. Estos tipos de traumatismos van a provocar un daño ya sea directo o indirecto a la columna vertebral y con ello la posibilidad o no de déficit neurológico, que puede ser motor, puede ser sensitivo, pero también puede ser autonómico. En la bibliografía de Estados Unidos, ahora con la era COVID o post-COVID, se está reportando un incremento de los hechos violentos y en estos hechos se está reportando que la mayoría de las lesiones que están ocurriendo acerca de la raquis espinal, pues están ocurriendo por proyectiles de baja velocidad, más sin embargo, no están exentos los proyectiles de alta velocidad y las lesiones a la columna, pero estas se dan, como es de esperarse, pues en conflictos militares o hechos violentos. Y bueno, dan como resultado un mayor daño neurológico y un gran daño tisular. Hablar de paciente con herida por proyectil de arma de fuego, pues es hablar de un paciente con traumatismo raquimedular, pero también es hablar de un paciente que puede muy posiblemente tener compromiso a su vida de manera inmediata. Y en ese orden de ideas, pues la valoración inicial de este tipo de pacientes, pues se basa o se realiza mediante los conceptos que ya conocemos previamente de los sistemas de ATLS, donde lo primero es salvaguardar la vida del paciente. Una vez que el paciente es atendido desde la zona prehospitalaria, recibe los primeros cuidados y al llegar al área hospitalaria, este tipo de pacientes de preferencia deben de ser atendidos en un área de choque o en un área de cuidados intensivos, donde el enfoque número uno va a ser en mantener las constantes vitales, el control de la vía aérea, el control del estado circulatorio y como en una tercera etapa, la inmovilización adecuada. Esto ya nos atañe más a nosotros como cirujanos de columna. Por último, después de esta primera valoración inicial,
pues ya empieza a hacer propiamente nuestro trabajo, que es clasificar el estado neurológico y lo hacemos como rutinariamente en la mayoría de los centros hospitalarios bajo la clasificación de la ASIA, que ya todos conocemos. Esto pues no solamente con el fin diagnóstico, sino desafortunadamente, pero algo que es nuestra realidad, con fines médicos legales. Una vez que nuestro paciente es ingresado al hospital, pues aquí nosotros debemos de iniciar, como nos dicta la TLS, en el cuidado de la vía aérea, si ésta está comprometida o no. De tal manera que debemos de ser proactivos para mantener un adecuado estado ventilatorio. Esto no solo porque, desde luego, como les comentaba, compromete la vida del paciente, sino porque nosotros debemos de evitar la hipoxia. Recordemos que la hipoxia del tejido neural es como hablamos o cuando hablamos de la fisiopatología del trauma raquimedular, es uno de los factores importantes que debemos de evitar. Y por eso debemos de mantener un adecuado control y vigilancia de aquellos parámetros que nos indiquen que el paciente tiene un déficit ventilatorio. ¿Cuáles parámetros? Bueno, este paciente generalmente puede ya ser previamente atendido antes de que nosotros lo valoremos, pero es necesario que conozcamos que el descenso de la capacidad vital en aquellos pacientes que ya están bajo intubación arterial, o aquellos pacientes que clínicamente manifiestan un aumento de la frecuencia respiratoria o tenemos ya parámetros gasométricos que nos están indicando una presión de CO2 arterial elevada, pues son parámetros que nosotros debemos de consignar como de alarma o de alerta para establecer que este paciente tiene un déficit ventilatorio. Entonces hay que prestar mucha atención a eso. Y el siguiente paso que nos dicta la TLS es el control del estado hemodinámico. El paciente con lesiones de este tipo puede tener funciones perdidas del sistema simpático, puede estar en disautonomía y este paciente va a tener un trastorno que nos indica caída de la tensión arterial que no responde precisamente a volúmenes. Este tipo de paciente puede llegar a tener arritmias cardíacas, la más común es la bradicardia, y esto es muy importante porque se ha manifestado en la bibliografía que basta solamente un episodio de hipotensión para aumentar la tasa de mortalidad hasta un 50% de los pacientes que se reciben. Por lo tanto, se establece que el control de la tensión arterial media debe oscilar alrededor de los 85 a 90 milímetros de mercurio y mantenerla así no menos de 72 horas. Debemos recordar que este paciente tiene la posibilidad de presentar un estado de choque neurogénico y por lo tanto este paciente no va a tener una respuesta adecuada a la reposición de volumen, incluso puede llegar a ser requerido el uso de aminas vasoactivas para mantener las constantes vitales, perdón, y de perfusión necesarias para la vida del paciente y no solo eso, sino para mantener en un adecuado estado de perfusión tisular el tejido neural, que es lo que a nosotros nos atañe como cirujanos de columna, ¿no? Parámetros como la saturación de oxígeno mayor a 95, a 94%, la concentración de dióxido de carbono de 35 a 40 milímetros y la TA media mayor a 85-90 milímetros son requeridos. Existe la necesidad del uso de heparinas de bajo peso molecular. Está indicada desde el diagnóstico, a menos de que el paciente vaya a ser requerido a sala de cirugía, y hasta por 3 meses posteriores. Una vez que nuestro paciente ingresa y que ya establecimos constantes vitales y están en parámetros relativamente normales, debemos de pasar a la siguiente etapa de la valoración secundaria, que es integrar un estado neurológico. Generalmente hablar de trauma raquimedular, hablar de proyectiles por arma de fuego, significa la posibilidad de presentar un síndrome medular. Hablar de lesiones por proyectil de arma de fuego prácticamente es hablar de síndrome de Brown-Séquard o síndrome de hemisección medular, que como ustedes ya saben se manifiesta con hemiplegia ipsilateral, pérdida de la sensibilidad de tacto fino ipsilateral y pérdida del control termogésico del lado contralateral, entre otros datos clínicos. O también es hablar de síndrome de sección medular completa en el peor escenario. Por último, en la valoración de este tipo de pacientes, nos conviene realizar una revisión de la herida para establecer la posibilidad de haber tejido tisular con gran daño o de tener materiales balísticos retenidos dentro del cuerpo. Es algo importante que debemos de realizar.
Pasando a los estudios de imágenes, pues tenemos los estudios convencionales como radiografías, tomografías y resonancia magnética, en cualquiera de sus modalidades. Hablar de la radiografía convencional es el estudio de inicio, es indispensable. Ya históricamente hemos utilizado este estudio desde los inicios del uso de la radiografía en 1895, no solamente con fines diagnósticos, morfológicos, sino también con fines forenses. Se ha utilizado incluso hasta para poder identificar de dónde proviene el proyectil, ¿no? Hablar de tomografía axial computarizada es hablar del estándar de oro para el diagnóstico de este tipo de lesiones, porque la tomografía axial computarizada, como ustedes bien lo saben, nos brinda una excelente localización de los proyectiles o las esquirlas, pero también nos brinda la excelente visualización de los cuerpos vertebrales y la morfología de la lesión para poder clasificarlos. Otra modalidad de estudio es la fluoroscopía de reconstrucción, como es HoloWare, que desafortunadamente no todos la tenemos, contamos con ella, pero cuando el paciente es llevado a la sala de cirugía, pues es importante saber que la podemos utilizar para poder, retirar aquellos fragmentos o esquirlas óseas. Hablar de resonancia magnética, bueno, resonancia magnética es un tema controvertido, no es un estudio que se realiza de primera línea por los riesgos de la migración de materiales ferromagnéticos. Recordemos que no todas las proyectiles son de cobre o plomo, algunas son aleaciones que tienen el riesgo de desplazamiento eh, in vitro o dentro del cuerpo. Entonces, para finalizar, ¿está contraindicada la resonancia magnética? No, absolutamente no, no está contraindicada, se reserva para ciertos casos. Es una contraindicación relativa por el riesgo que les mencionaba del ferromagnetismo. Se ha estudiado que es seguro hasta 1.5 hasta 7 teslas, dependiendo del equipo, y que corre un riesgo relativamente bajo. Pero la resonancia magnética se reserva para aquellos pacientes donde el estudio de radiografía o tomografía nos muestra estructuralidad eh, óptima de los cuerpos vertebrales, pero el paciente tiene un déficit neurológico que generalmente puede ser desde el inicio o puede ser en progresión. Ahí es donde la resonancia magnética es útil. Esta tabla nos muestra que los diferentes tipos de proyectiles y que algunos de ellos pueden ser de material ferromagnético. Por lo tanto, no es indispensable en primera línea un examen de resonancia magnética, dado que radiografías y tomografías nos pueden brindar un adecuado diagnóstico. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jesús Ruiz Rivas. Voy a compartir el tema de balística y mecanismos de lesión, en términos generales y orientado a columna vertebral. La plática se divide en tres secciones: conceptos generales, generalidades de los tipos de balística y generalidades de las lesiones de la columna vertebral. La balística estudia el comportamiento de los proyectiles, los fenómenos físicos durante el proceso de detonación, aceleración, trayectoria y efectos de este al momento del impacto en el blanco. Para sus estudios se divide en balística interna, es decir, lo que ocurre en el arma, balística exterior, en proyectil en vuelo, y balística de efectos, proyectil una vez que hace contacto con el blanco. Un cartucho típico consta de una vaina, una vaina, que es esta de aquí, y un componente ojival. En la base del cartucho se encuentra la cápsula fulminante, que al ser impactada inicia la deflagración del componente fulminante, que a su vez va a inflamar el propelente almacenado dentro de la vaina. La combustión del propelente genera gases en rápida expansión, con el consecuente incremento de la presión que produce la expulsión del proyectil. El proyectil tiene un alma de plomo, y generalmente están recubiertos de una cobertura metálica conocida como camisa, aunque hay proyectiles que están no completamente encamisados. Existe, como vemos, una amplia variedad de cartuchos y municiones, con variantes respecto a su masa, forma, aerodinámica, y que incrementan su eficiencia y su poder de parada. La balística interior estudia los fenómenos que experimenta el proyectil dentro del arma, como ya hemos comentado, la ignición, la proyección y la aceleración.
Hay 4 fases en el proceso de ignición, ¿no? La percusión, ¿dónde está aquí? Que inicia el encendido del fulminante, que produce la explosión del fulminante, la deflagración del propelente, la expansión de los gases, que produce la proyección inicial del proyectil. Este inicia su camino fuera de la vaina y toma contacto con el rayado conforme se incrementa la presión y la expansión de los gases. En esta imagen observamos los componentes de una recámara. En la parte de la izquierda observamos parte del cerrojo, que es la parte mecánica que se encarga de introducir el cartucho hacia la recámara. Cierra la parte posterior de la recámara y también contiene el percutor que inicia la deflagración. También cuenta con un dispositivo conocido como uña, que se encarga de extraer el cartucho que ya fue percutido. La recámara es un espacio cilíndrico de paredes lisas, más ancho que el ánima del cañón, y es donde ocurre todos los fenómenos relacionados con la deflagración, la explosión y el volumen. En esta diapositiva observamos los fenómenos de explosión del fulminante, inflamación del propelente, la expansión de gases, la separación del proyectil de la vaina. Cada gramo de propelente, o sea, de pólvora, va a generar 1 litro de gas que se va a expandir. Vemos al proyectil tomando el rayado y el rayado genera un efecto de giroscopio que estabiliza el proyectil durante su vuelo. Todos estos fenómenos son materia de estudio de la balística interior. La balística exterior estudia el comportamiento del proyectil desde que sale del cañón hasta que impacta en el objetivo, ¿no? Estudia la trayectoria del proyectil bajo las leyes del tiro parabólico, así como las influencias que afectan dicha trayectoria, como son la fuerza de gravedad, la resistencia del aire, la velocidad y densidad del viento, y todas estas tienden a desviar la punta del proyectil fuera de su eje de movimiento inicial. En esta imagen vemos las interacciones del proyectil una vez que sale de la boca cañón. El proyectil, una vez que sale de la boca cañón, la base del proyectil es atraída hacia el centro de la Tierra por efecto de la fuerza de gravedad, lo que va a desviar la punta del proyectil fuera de su eje de movimiento inicial. También la resistencia del aire tiende a levantar la punta del proyectil y lo desviaría. Es decir, si no hubiera un efecto giroscópico que imprimió el rayado del ánima del cañón, el proyectil giraría y lo haría muy ineficiente. El rayado genera un efecto giroscópico que estabiliza el proyectil durante su vuelo, pero a medida que viaja, a medida que se desplaza, va perdiendo energía cinética, lo que va a generar ese mismo giro que lo estabilizaba, va a generar estos movimientos que vemos en la imagen, movimientos complejos como la precesión en la que la punta del proyectil hace un giro, o la nutación en la que la punta describe una imagen de espectro arrosariado. Las dos primeras, estas dos fases, balística interna y externa, representan fenómenos físicos que pueden estudiarse con mucha precisión. Es el caso contrario a lo que ocurre con la balística de efectos. La balística de efectos o balística terminal estudia los fenómenos físicos desde el momento que el proyectil impacta en su objetivo, así como las interacciones del proyectil con el entorno físico del objetivo, básicamente los efectos destructivos ocasionados por la transmisión de la energía cinética. En la balística terminal, predecir con precisión la resultante de la transmisión de energía cinética es muy difícil. Sin embargo, sí es posible identificar ciertos patrones y expresarlo en forma de generalizaciones válidas. Por ejemplo, hablamos de herida penetrante cuando hay un solo orificio, es decir, que el proyectil queda alojado dentro del objetivo. En otras palabras, el objetivo recibe toda la energía cinética del proyectil. Y una herida perforante se refiere a una trayectoria que atraviesa el objetivo de lado a lado, donde existe un orificio de entrada y uno de salida, y es posible que parte de la energía cinética no se transfiera al objetivo. Esto porque el proyectil salga del objetivo antes de que se produzca esa liberación de energía cinética. La magnitud de los efectos del impacto, pues guardan relación con estos factores que vemos enlistados.
La cantidad de energía está relacionada de forma directa con la masa del proyectil y la velocidad. A mayor masa, mayor velocidad, mayor energía cinética. La forma del proyectil también afecta su eficiencia. Aquí vemos los dos perfiles típicos, el perfil G1 y el perfil G7. En el G1 vemos que la parte cilíndrica es más larga que la parte ojival y la base de la parte cilíndrica o la base del proyectil es más ancha. Si lo comparamos con el proyectil G7, la parte ojival es más alargada y angosta que la parte cilíndrica y la base del proyectil es más angosta. Este alargamiento de la parte ojival lo hace más eficiente, lo hace más aerodinámico y la base, al tener una masa menor, se ve menos influenciado por el efecto de la fuerza de gravedad. Por otra parte, la resistencia de los tejidos depende de su capacidad de deformarse. Tejidos elásticos como el músculo resisten cierta transferencia de energía sin consecuencias catastróficas, mientras que otros elementos anatómicos como el hígado, el pulmón o la médula misma son muy lábiles a la deformación de la onda de choque. El daño tisular puede ocurrir por un efecto directo del proyectil o por sus fragmentos y también por la transferencia de calor. Este mecanismo es el que principalmente produce la lesión en el caso de proyectiles de baja velocidad. Para el caso de proyectiles de alta velocidad, la onda de choque viaja por delante del proyectil, es decir, que impacta el objetivo antes que el proyectil. Igualmente, debido a la mayor transferencia de energía, la expansión de los tejidos por la onda de choque produce un daño tisular de forma indirecta. En la imagen observamos la imagen de la doble cavidad. La cavidad temporal es causada por la expansión, por la transmisión de la energía, por la onda de choque. Dicha expansión puede tener un diámetro decenas de veces mayor al diámetro del proyectil. Al recuperarse los tejidos de la expansión inicial, solo queda la cavidad final, que se corresponde con la trayectoria del proyectil. También vemos en la imagen cómo el proyectil, una vez que penetra, va girando sobre su eje más corto. En este video vemos una prueba en gel balístico. Inicialmente vemos solo la cavidad que produce la trayectoria del proyectil, pero en cámara ultrarrápida se observa la cavidad temporal causada por la onda de choque. Apreciamos la diferencia en las dimensiones entre las dos cavidades, ¿no? Al final, parecía que solamente se genera la cavidad que produce el viaje del proyectil en los tejidos. La distancia es un factor que influye en los efectos en el objetivo. En esta imagen observamos dos bloques que fueron utilizados en pruebas balísticas, ¿no? Con mismo tipo de proyectil, pero a uno le restaron una cantidad de propelente para simular un tiro a larga distancia. Como vemos, la transmisión de energía cinética es mucho menor en el tiro de larga distancia que en el tiro a corta distancia. Esto porque durante el viaje el proyectil va perdiendo parte de su energía. Entonces es más dañino, más lesivo un tiro a corta distancia. Y en este video vemos un ejercicio balístico con un proyectil encamisado versus un proyectil no encamisado. El tubo representa a un hueso, es un tubo de PVC envuelto en una capa de látex que simula el periósteo. Entonces, el primer disparo que vimos fue o representa el tiro o el daño que produce un proyectil encamisado. A continuación, el mismo ejercicio, pero con un proyectil no encamisado. Para esto se utilizaron ejercicios con la misma cantidad de propelente. Vemos cómo el daño es básicamente el mismo en el caso del proyectil no encamisado y en el caso del proyectil encamisado. La diferencia es que en el caso del proyectil totalmente encamisado, su energía cinética no se libera de forma inmediata, sino que primero hace un viaje y después libera la energía cinética. De manera que se tratara de una extremidad, podría atravesarla sin ser catastrófico. Por otro lado, el proyectil no encamisado, vemos que poco después de que penetra el objetivo, libera su energía cinética, lo que lo vuelve catastrófico, ¿no? Si se tratara de una extremidad, el daño sería no reparable. A continuación, vemos cómo es que el daño que produce uno encamisado versus uno no encamisado es notablemente dispar, ¿no? El National Spinal Cord Injury Statistical Center presenta esta gráfica respecto a las lesiones traumáticas en columna.
El 13% representa lesiones por violencia, de las cuales la mayoría son por proyectiles de arma de fuego. Los mecanismos de lesión en columna por proyectil de arma de fuego incluyen el daño neurológico, infección, inestabilidad e intoxicación por plomo. Dependiendo de la serie que se consulte, alrededor del 40% de las series por arma de fuego en columna tiene un trayecto que atraviesa el conducto espinal, un 30% tendrán un trayecto tangencial al conducto espinal y en el 30% de las ocasiones el proyectil quedará alojado dentro del conducto espinal. El daño de los tejidos depende del desgarro mecánico, la lesión térmica, la contusión por la onda de choque, isquemia y trombosis. De lo anterior deducimos que el daño neurológico está directamente asociado a la cercanía de la trayectoria del proyectil con el conducto espinal. Otro mecanismo es la infección. Se considera que el proyectil produce arrastre de material extraño al conducto espinal. Se comenta en diferentes series que el uso de antibióticos disminuye el riesgo de infección en este tipo de pacientes, de 30 a un 11% dependiendo de la fuente. Respecto a si la penetración abdominal con perforación de víscera hueca genera mayor riesgo, algunos autores comentan que el riesgo no es mayor y la diferencia está en respecto a la recomendación del uso de antibiótico. Es decir, para el caso de penetración abdominal se aconseja usar antibióticos de 7 a 14 días. En caso contrario, se aconseja un periodo de uso de antibióticos de unos 7 días. Asimismo, en algunas series enfocadas a responder la pregunta de si se debe dar tratamiento quirúrgico para remover los restos de material extraño del conducto espinal, comentan u observaron que en aquellos pacientes tratados quirúrgicamente las tasas de infección eran mayores. La inestabilidad segmentaria es una preocupación frecuente en médicos ortopedistas y no ortopedistas que les toca atender a estos pacientes. No es común que se presente inestabilidad, salvo en estas dos situaciones que vemos aquí. La conminución severa del cuerpo vertebral o la disociación cuerpo-arco neural, aquí en este caso por fractura de los dos pedículos. En estos casos, pues se debe dar tratamiento quirúrgico estabilizador como en cualquier fractura, aunque lo más común es que el proyectil lesione solamente una de las tres columnas de Dennis. Finalmente, la intoxicación por plomo, si bien es rara, es un mecanismo potencialmente lesivo. Se dice que se explica por el efecto disolvente de un medio hídrico sobre el proyectil o los fragmentos metálicos. Incluso existen reportes de intoxicación décadas después de haber recibido la lesión. Algunos autores recomiendan el monitoreo sérico de los niveles de plomo y ponen como límite 10 microgramos. Otros autores dicen que son más permisivos y dejan un límite de 25 microgramos, a partir de los cuales recomiendan dar tratamiento. Primero con agentes quelantes y después considerar la posibilidad de remover los fragmentos. Agradezco su amable atención. Quedo a sus órdenes y atento a cualquier comentario. Muy buenas noches, yo soy el doctor David Servín. Vamos a continuar con el programa y vamos a hablar de cuándo está indicada la cirugía. Este es un tema realmente bastante controversial acerca de la indicación quirúrgica, porque no existen unas guías de práctica clínica y el grado de evidencia que hay en la literatura realmente es bajo, son estudios de no más allá de nivel 3. Y esto finalmente es lo que hace que no exista una evidencia a favor o en contra de una mayor mejoría. Y por eso muchas veces estos pacientes los tratamos de forma conservadora. Pero vamos a ir viendo cuáles sí son las indicaciones con base en lo que hemos aprendido de cada caso. Típicamente, esta es una fractura por ahí de arma de fuego. Es un trazo limpio sobre el cuerpo vertebral que no causa más que, como decimos, hace la maldad y nada más. Esto son la gran mayoría de las lesiones y esto también hace el por qué mucha gente todavía piensa que realmente operarlas o no operarlas da un poco lo mismo.
Entonces, lo que tenemos que hacer finalmente es hacer un traje a la medida, porque aquí va a depender de varios factores y de cada caso. Entonces, debemos de individualizar muchísimo el tratamiento y al ser algo muy individualizado es también mucho el por qué es que no existen estos lineamientos generales. Hay que tener estas consideraciones quirúrgicas con respecto a la inestabilidad, la descompresión de estructuras neurológicas, las lesiones asociadas y el tiempo de evolución. Son estas cosas que tenemos que ir tomando en cuenta y que les vamos a ir desglosando en los siguientes minutos. Recuerden, primero hay que tratar las lesiones que comprometan la vida. Generalmente estos pacientes tienen más lesiones asociadas y no es una sola lesión y siempre debemos de ponderar los tratamientos conforme a los lineamientos de la TLS para el tratamiento de estos pacientes. Desde el punto de vista anatómico, nosotros dividimos siempre la columna vertebral en dos porciones, una anterior, que es la que mantiene toda la carga del cuerpo, y los elementos posteriores, que son los que nos van a dar la tensión. Y el punto de inflexión entre los elementos anteriores y posteriores es precisamente el ligamento longitudinal posterior. Entonces, cuando tenemos una afectación grave sobre el sistema de carga, podemos decir que es una lesión inestable, o cuando hay una lesión también de elementos posteriores que nos van a limitar la tensión y que esto nos puede causar una deformidad sobre el paciente, que esto incluye las facetas y los ligamentos posteriores. Y tenemos que tomar en cuenta que esta lesión también a las facetas a veces las minimizamos y son también algunas de las lesiones que finalmente nos van a causar una inestabilidad al paso del tiempo. Entonces, la inestabilidad la vamos a definir por las fracturas del estadio del cuerpo vertebral, lesiones de elementos posteriores o combinadas, y cuando hay además lesión del pedículo, son extremadamente inestables, pero que en algunos estudios o en algunas series podemos ver que no, pareciera que no hay una inestabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos pacientes pueden causar deformidades, que es lo que tenemos nosotros que evitar. Aquí está un caso, una fractura de T3, T4, en donde vemos cómo están una fractura estallido por completo y que este paciente, si lo hubiéramos dejado así, hubiera hecho una cifosis, porque estos pacientes terminan siendo como una escoliosis neuropática. Entonces, siempre estos pacientes sí hay que fijarlos. Aquí está el resultado final, que es a 4 meses de evolución. Bien, en cuanto a la descompresión de estructuras neurológicas, hay que tomar en cuenta algo. No hay una cirugía que me restablezca el nervio o la médula espinal. Sin embargo, cuando existen fragmentos o proyectiles que comprimen el foramen o el ducto espinal, entonces esta sí hay que descomprimir, porque eso nos va a ayudar con la recuperación neurológica. También los proyectiles que están en el disco intervertebral potencialmente pueden causar una fricción de largo plazo sobre los metales, dando como resultado una intoxicación por plomo, que de los casos que están reportados en la literatura, casi el 70% están asociados a un proyectil que quedó exactamente entre las vértebras y con este movimiento finalmente se fue degradando, o que quedaron dentro del canal neural y que estas también se fueron degradando causando este problema. Pero no es necesario retirar los proyectiles o esquilas de tejidos blandos. Estos, cuando están en los tejidos blandos, generalmente se encapsulan y se autolimitan, y esos nunca dan ningún tipo de problema. Tenemos este caso clínico en donde observamos el fragmento que está exactamente sobre el foramen a nivel de L3, que nos estaba dando además un problema de caudequina, que este paciente se llevó a cirugía con una instrumentación corta y retiro de los fragmentos, observando aquí una muy buena descompresión y la remoción de la faceta. Obviamente, al dejar
sin faceta al paciente, hay que instrumentarlo porque esto queda inestable. Entonces, esa parte es importante. Este paciente tuvo muy buena recuperación. Aquí tenemos otro caso clínico en donde la bala estaba dentro del conducto espinal, como podemos ver aquí en el corte tomográfico. Se hizo una durotomía. Cuando se está en la cauda equina, hay que tomar en cuenta que puede migrar el fragmento. Entonces, nosotros ponemos cotonoide por arriba, por abajo, y después hacemos la durotomía para poder extraer esta ojiva. Ahora, cuando hay lesiones asociadas que también tenemos que tomar en cuenta como el neumotórax, es bueno no retirar los tubos hasta después de la instrumentación si es que lo pensamos operar. Si es una lesión estable que pensamos que no vamos a operar, definitivamente se deben de retirar como cualquier otro tipo de caso. Cuando hay lesiones de colon, sobre todo, hay que dar un manejo antibiótico adecuado, generalmente triple esquema, generalmente por no menos de 10 días antes de pensar en hacer cirugía. En estos pacientes, hacer una cirugía temprana, corremos el riesgo de que vaya a haber una infección y neuroinfección. Entonces, estos pacientes los debemos de operar de forma tardía, como se observó en este estudio que fue hecho por miembros del servicio de columna del Hospital de Magdalena de las Salinas. Ahora, el tiempo de evolución. El tiempo de evolución a veces nos estresa un poco porque estamos acostumbrados a que se operen lo más pronto posible, pero voy a enseñarles un caso para que vean que en los casos de lesiones de proyectil de arma de fuego, realmente es algo que tal vez no sea tan necesario. Es un paciente masculino de 20 años de edad, chofer de Uber, que lo asaltan en la vía pública, lo llevan a choque, tiene pleurostomía, está con paraplegia, con una Asia A. Y después, este paciente no se operó en ese momento, lo mandamos a la consulta y al Hospital Colonia para su rehabilitación, y estas, bueno, son sus radiografías iniciales, el ojiva en el ducto. Esta es la tomografía donde se observa esto, y pues vean ahora a los 3 meses cómo empieza este paciente a recuperar. Y todavía no está operado, todavía tiene la ojiva. Entonces esto nos causa finalmente un paradigma sobre el operarlo o no operarlo, porque también operarlo podría suceder que hace un síndrome de reperfusión y lo que ya ganó lo puede perder. Esto se habló con el paciente y finalmente decidimos en conjunto que sí se iba hacia la cirugía. Aquí lo vamos a ver, la cirugía. Estoy haciendo ahí la remoción de la ojiva después de la durotomía. Y obviamente, una vez que pasa la prueba del fierro, es un paciente con una mejoría, como lo vamos a observar aquí. Y es un paciente que actualmente está funcional. Este es a 6 meses de evolución. Y pues ya tiene una marcha, aunque es un poco espástica, pero pues tiene una muy buena recuperación, a pesar de que en un principio estaba totalmente en un Asia A, recuperó hasta un Asia D. Y bueno, como mensaje para llevar a casa, la indicación quirúrgica debe sustentarse siempre en la prevención de deformidades futuras, la necesidad de descompresión neurológica y tomar en cuenta siempre la presencia de lesiones asociadas. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, agradezco al comité organizador por esta invitación. Es un honor tener esta charla con todos ustedes. Soy José Luis Sánchez Arellano, soy médico ortopedista con alta especialidad en cirugía de columna y pertenezco al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre complicaciones por heridas por arma de fuego en columna vertebral. Los objetivos, definir complicaciones, ver cuáles son las más frecuentes y básicamente vamos a aunar en la presentación de casos clínicos
Es un pequeño artículo que tenemos como antecedente, se realizado en el Hospital Central Militar en el año 2015, que nos habla un poco sobre heridas de arma de fuego en columna vertebral en la población principalmente de militares. Bueno, las complicaciones más frecuentes en este orden son la lesión neurológica, la cual puede ser incompleta, completa. La contusión medular, puede haber también presencia de hematomas, tanto extradurales como intramedulares, y de esto va a derivar su sintomatología. Podemos tener migración de ojiva, migración de esquirla, según sea el caso. Podemos tener fístulas asociadas de líquido cefalorraquídeo en una herida por arma de fuego, y podemos tener inestabilidad por fractura asociada. Estas son las complicaciones que más están descritas en la literatura. Sin embargo, puede haber, y también se tiene que mencionar, las complicaciones que no son directamente asociadas a patología vertebral, como son lesiones pulmonares, complicaciones de tórax inestable, hemorragias. Puede haber también complicaciones o compromiso en órganos intraabdominales, así como en cráneo. Son lesiones que pueden aumentar la morbimortalidad y que siempre se deben sospechar en una herida por arma de fuego, porque son estas las que principalmente van a poner en peligro la vida del paciente. Vamos a comenzar con dos casos clínicos. El primer caso clínico es una mujer de 18 años que presenta dolor en flanco izquierdo, más hipoestesias en miembro inferior izquierdo, a los 30 minutos de haber sufrido una herida por arma de fuego en su costado izquierdo, su flanco izquierdo. Al ingreso, ella se encuentra hemodinámicamente estable. Se observa un orificio de entrada en flanco distal izquierdo. A la exploración física, extremidades inferiores con fuerza 4 de 5, extremidad inferior derecha con fuerza 3 de 5 para los miotomos L2 a distal. Sin embargo, los miotomos L5, S1 prácticamente tenían una fuerza 1 de 5. Los reflejos osteotendinosos están disminuidos en forma bilateral, en rotuliano y en Aquiles, y presenta parestesias difusas en ambos miembros inferiores. Difusas se refiere a que no hay un seguimiento de un dermatomo específico, sino que se presentan en forma un tanto errática. Aquí tenemos las radiografías de su ingreso. Es una radiografía PEI lateral, donde observamos que hay un cuerpo extraño que corresponde a una ojiva en el nivel del cuerpo vertebral L2. Aparentemente se encuentra dentro del conducto, sin embargo no nos consta. Y aquí está la tomografía. La tomografía nos corrobora que efectivamente el cuerpo se encuentra alojado en el interior del conducto raquídeo a nivel de L2, pero llama la atención que no hay ninguna fractura asociada en este cuerpo vertebral, ni en el plano sagital ni en el plano axial. Sin embargo, este corte a nivel del E5-S1 nos muestra una fractura de la articulación facetaria izquierda del E5-S1. Eso es algo que llama la atención, pues nos hace pensar que ahí fue el nivel de ingreso del proyectil y en forma ascendente es que migró. Las radiografías de seguimiento. Este paciente se le dio seguimiento y a las 24 horas se observa que la ojiva presentó una rotación. Si observamos acá, observamos una ojiva en sentido oblicuo. En este caso ya se encuentra verticalizada. Y a las 48 horas ya se observa que hay una migración caudal, es decir, la ojiva del nivel de L2 bajó al nivel de S1. Aquí la observamos en el plano sagital, apenas sí se nota, pero ahí está alojada al nivel de S1. Este paciente evidentemente ingresó para manejo hospitalario, para vigilancia neurológica. Ingresó con un plan de movilización controlada. ¿Qué es esto? Que al paciente le dieron una verticalización del tronco en forma asistida para que con esto se pudiera evaluar mediante radiografías si la ojiva se desplazaba en algún sentido. Y evidentemente, a las 48 horas se observó que la ojiva presentó desplazamiento hacia sentido caudal
desarrollando al paciente una retención urinaria y alodinia en extremidades inferiores. Por lo tanto, se tomó en ese momento la decisión de un manejo quirúrgico urgente y se realiza una laminectomía de S1 y hemilaminectomía de L5. El plan original fue realizar solamente la laminectomía para extraer por esta laminectomía el cuerpo extraño. Sin embargo, durante el intento, la ojiva presentó migración craneal, migración cefálica, y tuvieron que ampliar la laminectomía hacia L5 para poder extraer en este nivel la ojiva mediante una durotomía controlada, y todo esto se realiza bajo neuromonitoreo. Por último, se sella, se realiza una duroplastía con eticón, material no absorbible 4.0, y se refuerza esto con Duracil y Duragen, que son selladores de duramadre. Previo se realizan maniobras de Valsalva, se observa que no hay ningún problema, no hay fuga de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto se da por finalizado el procedimiento. En el seguimiento, el paciente presenta mejoría inmediata de la alodinia y las parestesias. La fuerza la recuperó completamente, excepto para la flexión plantar del tobillo, donde quedó con un déficit de 4 de 5, muy aceptable. Se retiró la sonda en forma inmediata, las primeras 24 horas. Sin embargo, fue recolocada, puesto que presentó nuevamente retención urinaria. Al 5.º día, se decide su alta por mejoría y se le da seguimiento en forma ambulatoria durante 2 semanas más. En este seguimiento se realiza retiro de la sonda a las 2 semanas y la función motora y sensitiva se encuentran completamente normales. Vamos a ver ahora el caso clínico número 2. Este es un paciente manejado en el Hospital Central Militar. Corresponde a un masculino de 31 años. Él presentó una herida por proyectil de arma de fuego en un fuego cruzado, resultando con orificio de entrada en línea interglútea, lado derecho, y orificio de salida a nivel de cuadrante superexterno del glúteo izquierdo. Este paciente presentaba a su ingreso a urgencias exposición de tejidos blandos, muy importante, exposición de tejido óseo. Presentaba clínicamente hipoestesia y alodinia en periné y alteración para el control de esfínter vesical. Estos son sus estudios. Aquí observamos un corte axial de una tomografía de pelvis, donde observamos una fractura de la lámina, una disrupción de la lámina. Esto corresponde al sacro a nivel de S3, S4. Vemos también aquí que hay restos de esquirlas, aquí hay algunas esquirlas, y este es el trayecto donde se presume que continuó la ojiva. Este es un corte coronal donde observamos también la parte de los restos de la fractura comminuta en sacro y el trayecto del proyectil. Y en este corte sagital observamos esto que está aquí, que corresponde a... Bueno, el manejo quirúrgico para este paciente fue una hemilaminectomía de S4 más una coxigectomía y colocación de sistema BAC, de succión al vacío. Se decidió la coxigectomía porque este paciente pues presentaba una fractura luxación completa, conminuta, ya no había forma de recuperar ese coxis, por lo tanto se decidió hacer la excisión. En los hallazgos se pidió el apoyo de cirugía general debido a que el recto estaba visible con una pérdida de cobertura importante, lo que comunicaba el recto con el exterior básicamente. No había fístulas, no había ninguna lesión a este nivel del sigmoides y recto, pero se decidió colocar una bolsa de Harman para aislar esto del exterior, y sobre esto se colocó una presión negativa con una succión mínima y intermitente por cirugía general. 24 horas más tarde, el paciente presenta francos datos clínicos de choque hipovolémico y con un drenaje en el canister, en el vaso recolector, de 600 mililitros hemático en 24 horas. Por lo tanto, se decide
realizar en ese momento una cirugía, un segundo tiempo, donde se explora la cavidad, se hace un control de hemorragia y un cierre primario de herida. Se decidió el cierre primario debido a que la hemorragia era una hemorragia en capa, una hemorragia que no había forma de controlarla, dejando la herida abierta. Se tuvo que hacer hemostasia, realizando una compresión del hueso esponjoso a nivel del sacro expuesto. Se realizó cobertura en la mayoría de lo posible con los tejidos blandos y la grasa que ahí se tenía. Y al ver que no había sangrado activo, se realizó un cierre primario, aislando completamente la pared del recto que previamente se encontraba expuesta. Y en la evolución, bueno, el paciente presentó a la semana una disminución de las hipoestesias y la lodinia en periné. A las 2 semanas cursa sin datos de infección, se decide el retiro de puntos. 4 semanas la cicatriz se encuentra limpia, la sensibilidad preservada, con dolor incidental en sitio quirúrgico. Y a las 6 semanas se inicia la rehabilitación, se observa disminución importante del dolor del sitio quirúrgico. La continencia fecal y vesical están conservadas, se retira la sonda urinaria y finalmente es egresado a las 6 semanas. Esta es la herida que se observa durante los primeros 10 días, así es como se encontraba. Esta herida, que corresponde al orificio de salida, se cerró por segunda intención. No tenemos la foto de seguimiento, el paciente se perdió en el seguimiento y aquí tenemos, pues, en conclusión, que estas heridas van en aumento en la población civil. Anteriormente únicamente eran para población de militares. Actualmente muchas personas ya portan arma. La población civil está resultando con muchas más lesiones de este tipo que los militares. Son lesiones que causan importante morbilidad en columna vertebral. La tercera causa, seguida únicamente por accidentes y por caídas. Y en columna torácica siempre van a ser más frecuentes debido a que tiene una mayor exposición el tórax que todas las demás estructuras, regiones anatómicas. Siempre se debe considerar que el proyectil puede migrar en el tiempo y de ahí depende también si el manejo es quirúrgico en forma inicial o no. Si no hay déficit neurológico, lo mejor es no realizar cirugía. El manejo conservador estaría indicado si no hay déficit neurológico. El tratamiento quirúrgico no justificado siempre va a estar potencialmente ligado a complicaciones que pueden ser incluso mayores que dejar a veces el paciente así. Sin embargo, no hay un consenso todavía de qué se debe operar, qué no se debe operar. Cada paciente es individual. Hay que tener en cuenta el estado neurológico, la inestabilidad, el riesgo de migración del proyectil y la patología o comorbilidad asociada de cada paciente para tomar una decisión. Y bueno, se priorizan siempre las lesiones que tienen el paciente en forma global. Es un paciente que se debe valorar conjuntamente por otros servicios. Nunca recomiendo valorar a estos pacientes en forma aislada por un traumatólogo o neurocirujano incluso. Hay que evaluarlos en forma conjunta debido a que siempre pueden tener otras lesiones que pongan en riesgo la vida. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias a todos y muchas gracias por la invitación, sobre todo al doctor Cristóbal Herrera. Bueno, vamos a hablar sobre este trabajo de investigación que se hizo en Latinoamérica y un poquito de historia. Es este primer trabajo que hicimos en Magdalena de las Salinas, el cual lo publicamos en el 2018. Cabe resaltar que la casuística que tuvimos aquí fue la que nos puso en el ojo para que voltearan a vernos y ver qué es lo que pasaba con México. Por lo tanto, el doctor Mike Dittmar hizo una reunión y pensó en hacer un estudio en Latinoamérica sobre las lesiones de proyectil de arma de fuego en columna. Y esta es la primera reunión con el doctor Oscar Martínez, Javier Mata, Mike Dittmar y su servidor, en el cual empezamos a hacer y a tener ideas sobre este trabajo. Finalmente, este trabajo se pudo completar este año y en el cual intervinieron varios centros de trauma desde Chile hasta el norte del país de México. Encontraron en México varios centros, el Hospital Universitario de Monterrey, Guadalajara, Lomas Verdes, La Villa, Magdalena de las Salinas, en fin,
varios hospitales que pues hicieron posible este trabajo. Finalmente, lo que queríamos saber era la estadística y qué pasaba actualmente con las heridas de proyectil de arma de fuego en columna. Y encontramos pues cosas muy importantes que ya se sabían, quizás algunas, que la mayoría pues son pacientes jóvenes en los cuales pues por lo mismo, el alto índice de violencia que hay en nuestros países, pues son los que llegan a ser más afectados, igual el sexo masculino. Finalmente, actualmente las lesiones por proyectil de arma de fuego en columna representan ya el tercer nivel, el tercer lugar, perdón, en las lesiones por columna, por trauma, seguidas después de las caídas de alturas y accidentes automovilísticos. Como les decía, el objetivo era describir los datos demográficos, la evaluación y tratamiento y una serie de casos de pacientes por proyectil de arma de fuego en Latinoamérica. Material y métodos, pues prácticamente todos los pacientes que tenían lesiones por proyectil de arma de fuego del tipo óseo y no solo en tejidos blandos y con expedientes completos. Y aquí abajo está el análisis estadístico. Algo que pues nos llamó mucho la atención en cuanto a los resultados fue esto. Quizás ya lo sabíamos, ya se sabía, pero pues aquí fue muy notoria la participación, lamentable participación que tiene México en esta situación. 348 pacientes de 423 que representaron el 82.3% son heridas por proyectil de arma de fuego en columna en México. Como verán, en nuestro país, pues desgraciadamente, cada vez vamos más arriba con la violencia y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen en otros lados. El grado de criminalidad ha incrementado de forma notoria en nuestro país y también en Latinoamérica. Dentro de los resultados que podemos tener aquí, bueno, la clase media-baja fue la que tuvo más casos. Como les decía, al ser pacientes jóvenes, la gran mayoría no tiene comorbilidades. Y bueno, en cuanto a las cuestiones de drogas, de alcohol, curiosamente los que no tenían fueron los que tuvo más casos. El tiempo en que de presentar la lesión a la primera atención inicial, cabe resaltar esto y quizás nuestros manejos de atención del trauma en toda Latinoamérica, pues sí tengan cierto retraso, marcan hasta 19 horas, sí algunos venían de hospitales de referencia, sin embargo, pues esto es importante resaltarlos. El día de la semana donde se presentaron más lesiones, es muy curioso, de lunes a jueves 227 casos y los fines de semana 196 casos. El horario prácticamente de las 8 de la noche, de las 20 horas a las 6 de la mañana es donde se presentaron la gran mayoría de los casos de lesión. El nivel de lesión, y esto cabe resaltar, hay una clasificación que ustedes deben de conocer de NAPA, en el cual ellos manifiestan que la mayor grado de lesión se encontró en la columna lumbar. Y al platicar con Ricardi, uno de los autores, él me comentaba que prácticamente este estudio se hizo en militares, los cuales usan chaleco antibalas. Entonces, las lesiones torácicas fueron muy pocas. En nuestro estudio, al igual que lo reportado a nivel internacional, el nivel más afectado es la columna torácica. Y algunos de los pacientes que logramos entrevistar, muchos fueron del servicio de aplicación de Uber o de algún otro transporte, el cual los iban a saltar, aceleraban, se encogían y el impacto lo recibían en columna torácica. Los resultados aquí, los mecanismos de lesión, pues obviamente el asalto, la violencia es lo que más se manifiesta en nuestra comunidad en Latinoamérica. Los accidentes o lesiones autoinfligidas, solamente una, y accidentales en 19 de los casos. La cuestión neurológica. Esto cabe resaltar que si bien es una lesión preestablecida, en algunas de las ocasiones el Asia A o Asia B evoluciona a un Frankel C, pero esto no quiere decir que sea una mejoría total o una mejoría funcional. Sin embargo, dentro de nuestra casuística de Magdalena de las Salinas,
tenemos 2 casos, los cuales sí recuperaron de forma funcional, o sea, movieron piernas y podían caminar y con pobre, pero con control de esfínteres. Y esto cabe resaltar porque son muy pocos casos, 2 de más de 100 casos que tenemos nosotros, y pues cabe resaltar este resultado que hemos llegado a obtener. En cuanto a los estudios, generalmente todos los estudios se hacen o el diagnóstico se hace por medio de rayos X y tomografía. La resonancia nosotros, cuando menos en Magdalena, no la utilizamos. La utilizaron en otros centros para ver alguna alteración radicular. Lo mismo el uso de esteroides se utilizó en unos cuantos casos y esto por alteración radicular prácticamente. El tipo de arma que se utilizó, la gran mayoría son proyectiles de baja velocidad o mediana velocidad. Los proyectiles de alta velocidad, generalmente, cuando menos en nuestro país, los encontramos con, pues ustedes saben, en el norte. Y ahí es donde hay este tipo de lesiones. Sin embargo, la gran mayoría fallecen en el mismo lugar o a las pocas horas de estar en el hospital. Y la lesión de otras partes del cuerpo, tejidos blandos, extremidades o múltiples lesiones, pues también las encontramos en estos pacientes. El sitio de lesión de la vértebra, y creo que esto es muy importante, si es que atravesó o no atravesó, si lesionó el arco posterior, si fue el cuerpo, si estuvo en el disco, y estos resultados nos ayudan para que a futuro tengamos o podamos proponer una clasificación factible, una clasificación fácil de utilizar, fácil de recordar, fácil de aplicar y que nos dé cierto pronóstico para ver si nuestra lesión requiere de un manejo quirúrgico o no. Aquí ya sabemos que, bueno, los antibióticos son una parte importante para prevenir las lesiones en este tipo de pacientes o complicaciones. El uso de esteroides generalmente lo tenemos restringido, lo evitamos porque son prácticamente, lo consideramos una fractura expuesta. Y los esteroides, algunos de los centros lo utilizaron solamente para radiculopatías. Las complicaciones básicamente asociadas a las lesiones de otras partes del cuerpo y las lesiones intraabdominales siempre marcaron un riesgo de complicación por infección. ¿Cuántos pacientes se operaron? Realmente la gran mayoría no se operan, la gran mayoría el resultado fue un manejo conservador, pocos se operaron, solamente un caso fue por doble vía anterior-posterior, 2 casos con cirugía mínimo invasiva, desgarros de la dura que sí se hicieron la reparación y bueno, el sitio de lesión. Para finalizar, bueno, este estudio describió gran parte de lo que vemos o un reflejo de lo que vemos en Latinoamérica. La radiografía que estamos viviendo actualmente en nuestro país creo que es muy franca, los casos que tenemos. De esto que podemos resaltar que, bueno, el tratamiento principal fue conservador en el 80% de los casos. El análisis de las características de las lesiones entre los casos conservadores y quirúrgicos mostró que las heridas por arma de fuego espinales operadas se asocian estrictamente con compromiso del canal vertebral. Muchas veces cuando tenemos la ojiva dentro del conducto es cuando logramos sacarla para evitar más complicaciones. Las inestabilidades de la columna son las que tenemos que operar. Y de ahí en fuera es un resultado francamente estadístico y creo que esto es el primer paso para tener más avance en este tipo de lesiones. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Agradezco la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia para participar en esta sesión. Soy el doctor Jason Javier Pérez Ríos, soy médico ortopedista. Actualmente curso el Fellow en la Clínica de Columna de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, doctor Manuel Olvera. El tema de mi participación es epidemiología en la Ciudad de México, ausencia de cadena de custodia y sus implicaciones legales. Esta es la tabla de mi contenido.
como primer punto, las características epidemiológicas de estos pacientes, las lesiones asociadas que presentan y la cadena de custodia y las implicaciones legales de esta. Como objetivos, vamos a describir las características epidemiológicas y clínicas de pacientes que sufren traumatismos raquimedulares por arma de fuego en la Ciudad de México, reportar las lesiones concomitantes en estos casos y mencionar si existe un protocolo de custodia para el proyectil de arma de fuego en los casos que se retire del paciente durante una cirugía. Las armas de fuego son para matar. Recordemos que los pacientes que sufren este tipo de lesiones van desde resultados fatales hasta pacientes con un gran déficit neurológico. Entonces debemos saber manejar estas lesiones para ofrecerles a los pacientes un mejor pronóstico funcional y readaptarlos a su vida habitual. Hablar un poco de balística, aunque mis compañeros ya han hablado de la misma, son puntos para recordar. El primer punto para tener una visión más clara de las lesiones a las que nos enfrentamos es la disipación de la energía cinética. Esta la podemos sospechar y calcular por la fórmula física, que es energía cinética igual a la mitad de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado del proyectil. Los proyectiles secundarios, que son aquellas estructuras, sobre todo óseas, cuando el proyectil choca con el hueso, se desprenden astillas que pueden originar más daño concomitante a las estructuras circundantes. Y el tercer punto es el fenómeno de cavitación. Esta cavitación se produce al paso del proyectil por la velocidad que lleva en sí y daña a los órganos circundantes también. Estos son unos datos del INEGI. Del lado izquierdo podemos ver una tabla donde se ponen los homicidios a nivel nacional desde 1990 a 2020, solo para darnos cuenta de que, aunque ha tenido altibajos, la tendencia es a subir. Del lado derecho hay una tabla donde vemos los homicidios registrados en la Ciudad de México y la etiología principal de 36,000 homicidios, que fue en el 2020, 25,000 de estos fueron solamente por arma de fuego, lo que nos hace pensar que los pacientes que no fallecen, pues tienen alguna disfunción cuando afecta a la columna vertebral. Es aquellos pacientes pues, a los que nos vamos a enfrentar y son un gran número que muchas veces los pasamos desapercibidos. Este video nos muestra un poco el efecto de cavitación que produce el proyectil al pasar por los demás órganos y con esto aumentar el daño con el paciente. Bueno, cabe mencionar que este trabajo, estas estadísticas son parte del trabajo realizado por AO Spine Latinoamérica y solamente aumenté lo del último año, ya que en el trabajo solo muestro hasta el año 2021 y aquí sumo las de este año. Los pacientes que atendimos en la clínica, en su mayoría fueron masculinos. En total, atendimos desde los últimos 5 años a 111 pacientes, excluyendo aquellos que en el expediente clínico no tuvimos datos que nos llegaran a completar los datos que requerimos, entonces los excluimos. Son 111 pacientes, de los cuales 89 son masculinos. Del lado derecho vemos la siguiente gráfica que está distribuida por edad, en la cual vemos que de los 21 a los 30 años es el grueso de la población afectada por esta etiología, 47, casi la mitad de estos 111, por arma de fuego. En la tabla de la izquierda vemos los días en los cuales sufrieron las heridas y con cierto predominio en los fines de semana, desde el viernes, sábado y el día domingo. Del lado derecho vemos otra gráfica donde vemos que la mayoría de los pacientes que atendemos, casi 3/4 partes, poquito más, son pacientes que mandan de otros hospitales y 1/4 parte llegan por primera vez al hospital. En esta gráfica vemos la distribución del nivel de la lesión, si fue afectada la columna cervical alta, la columna cervical subaxial, la columna torácica, lumbar o sacra. De ellas, la columna torácica fue la más afectada, siguiendo la lumbar. Esto coincide con lo reportado a nivel mundial también. En cuanto a si el paciente fue afectado algún órgano abdominal, vemos que el 80% de ellos sí no tuvo alguna afectación de órgano abdominal. La distribución de los casos con compromiso neurológico, casi todos, 85%, tuvieron algún grado de lesión medular, siguiéndole los pacientes asintomáticos, después algún paciente con solo lesión radicular y en 2% de los pacientes no fue posible hacer esta valoración.
La distribución de aquellos casos que sí presentaron algún grado de lesión medular la describimos en esta gráfica de acuerdo a la escala de Asia, donde podemos ver que el mayor porcentaje de ellos fueron clasificados como Asia A, la mitad, el 22% como Asia C, el 20% como Asia E. Y en esta gráfica vemos el patrón de distribución de qué parte afectó en la vértebra, considerando el arco posterior desde láminas y la apófisis espinosa, que aunque hubo combinaciones, el arco posterior fue el más afectado, siguiéndole en esta frecuencia el cuerpo vertebral. Ahora, del lado izquierdo vemos una imagen donde vamos a clasificar la trayectoria que tuvo el proyectil al lesionar la columna, y de acuerdo a esta imagen, del lado derecho vemos la distribución de la trayectoria del proyectil, siendo el más frecuente el tipo transfictivo, que es aquel donde atravesó completamente los elementos vertebromedulares y ocasionó el daño al paciente. Ahora, de los 111 pacientes que hemos registrado en la clínica, la mayoría de ellos han sido manejados de manera conservadora, 103, que esto representa el 92%, y solamente 8 pacientes les hemos ofrecido alguna cirugía. Las lesiones asociadas que hemos encontrado con ellos, aunque también aquí hay combinaciones de lesiones, no van a salir 111 si lo van a sumar, el neumotórax por mucho y la lesión medular, pues fueron las lesiones que más tuvieron estos pacientes, siguiéndole lesiones al tracto digestivo bajo y en otras lesiones, ya las que no están aquí descritas. Ahora, en la cadena de custodia, yo pregunté personalmente en varios hospitales, hice una entrevista con el Ministerio Público en la delegación Gustavo Madero, que es donde se encuentra la clínica de columna, y mi interés era saber qué pasa cuando al paciente no solamente un proyectil de arma de fuego, sino también algún otro objeto, como desarmadores, navajas, etcétera, llega el paciente herido, pasa a quirófano, y qué pasa con ese instrumento. Si es que existe algún protocolo que nos lleve a que se lo lleve el Ministerio Público o que esté regulado en algún documento. Sin embargo, para sorpresa mía, no encontré ninguna respuesta favorable, ya que no existe no hay un marco legal para la cadena de custodia de estos proyectiles hasta que se les entrega a la autoridad correspondiente. Sí hay un protocolo para recoger aquellos instrumentos o los proyectiles en la escena del crimen. Sin embargo, en el hospital no lo hay. Esto sí está documentado en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Para sorpresa mía también, sí existe algunos reportes, sobre todo en revistas americanas, norteamericanas de enfermería, las cuales intentan tocar este tema, pero no es algo muy claro, y en México no existe ningún trabajo realizado al respecto. De hecho, también se me hizo muy curioso que yo vi los instrumentos que tenían guardados en cierto lugar donde el MP nunca llega a recogerlos. Ahí se quedan de manera olvidada. Esto lo pongo como un bonus extra también, los sistemas de clasificación. Aunque hay descritos algunos sistemas de clasificación para el traumatismo por arma de fuego, la diferencia principal que tenemos con los demás sistemas de clasificación es que este es un trauma penetrante y los demás sistemas son cerrados. El sistema de GATA es un sistema desarrollado por un hospital militar en Turquía, pero pues no ha tenido la difusión, no ha tenido una amplia difusión, y creo que no muchos centros hospitalarios la utilizamos. A manera de conclusión, de acuerdo a las características epidemiológicas que hemos registrado en la clínica, el paciente típico que tiene una lesión raquimedular por arma de fuego es un paciente masculino que ronda de los 21 a los 30 años, que puede ser agredido el fin de semana, que llega referido a nuestro hospital, probablemente con una lesión medular de acuerdo a Asia en A,
que puede estar afectado el segmento torácico y puede presentar neumotórax, afectado el arco posterior del cuerpo, de la vértebra, con un patrón transfictivo. Como número 2, no contamos en México con un marco legal de cadena de custodia para los proyectiles extraídos durante la cirugía. En número 3, no tenemos sistemas de clasificación adecuados para estos traumatismos y carecemos también de una guía de práctica clínica al respecto. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. El tema que se me ha asignado sobre las heridas por arma de fuego raquimedulares es presentarle a ustedes algunos aspectos de las generalidades y experiencia clínica en nuestro país, Colombia. Agradezco inmensamente al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por esta honrosa invitación. Mi presentación está basada en la experiencia del programa de especialización en cirugía de columna de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, así como también en el Hospital Militar Central, el cual hace parte de un center de Latinoamérica. En cuanto a esta temática, voy a presentarles básicamente 3 experiencias de trabajos de investigación realizados. Ustedes ven el primero en el Hospital Militar por el Servicio de Neurocirugía, el segundo también realizado en el Hospital Militar por el Servicio de Ortopedia y el tercero en un hospital universitario de Cali, Colombia. Basado en estos 3, digamos, revisiones de casuística, voy a transmitirles a ustedes algunos aspectos importantes. Los objetivos de la presentación son entonces revisar algunos aspectos rápidos de la epidemiología y, como mencioné, generalidades históricas del tratamiento y la experiencia en Colombia, algunos detalles de técnica quirúrgica y unas recomendaciones finales. La etiología de las heridas por arma de fuego de carga única o múltiple es multifactorial. Su incidencia va en aumento. En general compromete pacientes adultos jóvenes y hacen falta estudios randomizados para determinar manejos óptimos. La mayoría de los conocimientos se han adquirido en forma empírica en los campos de batalla con una evidencia de. En esta diapositiva ustedes ven un mapa de la ciudad de Cali, Colombia, entre el año 2000 y 2005, en que, digamos, analizando la incidencia de los homicidios en ese momento, el 80% eran por arma de fuego, con un alto costo social y económico, y, digamos, en ese momento no habían otros reportes en nuestra literatura colombiana al respecto. Aquí vemos ya el segundo trabajo, el realizado por ortopedia en el Hospital Militar, por el doctor Torres y colaboradores, y vemos cómo en el Hospital Militar en ese año 2008, digamos, el porcentaje de lesiones de arma de fuego, como ustedes ven aquí, de alta, baja y artefacto explosivo, equiparaban a los accidentes automovilísticos prácticamente. Y las caídas de altura sí duplicaban digamos, esta incidencia de presentación. En general, en ese momento del conflicto armado en Colombia, la mayoría de lesiones eran en combate, con un 35%. Los proyectiles eran más que todo de alta velocidad y en menor grado de baja velocidad. Aquí vemos ejemplos de proyectiles de carga única o múltiple, por fuera del canal o dentro de él, o de esquirlas. En este caso vemos también que los proyectiles de arma de fuego eran en la mayoría 83% y las esquirlas un 7%, pero también teníamos pacientes con lesiones por onda expansiva. Revisando la literatura internacional, algunos artículos de Brasil, otros artículos de Estados Unidos, vemos que la mayoría de lesiones por arma de fuego en la columna vertebral son torácicas. Y aquí en los estudios colombianos, comparados con los estudios de Estados Unidos y de Brasil, vemos que
La edad promedio de los pacientes es como la segunda, tercera década. La mayoría de la incidencia es en el sexo masculino. La localización, como mencioné, torácica. Y la mayoría de lesiones se ubican, o sea, el orificio de entrada, perdón, es por el dorso, o sea, por la espalda. Aquí también, haciendo una comparación de los estudios colombianos y uno norteamericano, vemos que las lesiones neurológicas en la mayoría de ellos fueron completas, y las heridas militares estaban muy por encima de las heridas civiles en estos estudios analizados. La mayoría de lesiones también en estos estudios de Colombia comparados con los Estados Unidos fueron de alta velocidad. Y en cuanto al factor socioeconómico de los pacientes, la mayoría de los pacientes eran de estrato 2, o sea, de un bajo estrato socioeconómico, y de estrato 1. Las lesiones asociadas más frecuentes, en la mayoría, perdón, de pacientes no se encontraban lesiones asociadas, o sea, simplemente eran lesiones de la columna vertebral, pero cuando afectaban órganos, principalmente afectaban el pulmón y la pleura. Y posteriormente ya se afectaban, digamos, otras estructuras. En cuanto a la distribución por meses, vemos que la incidencia es más frecuente en nuestro país a fin de año y a mitad de año, relacionado seguramente con las vacaciones laborales y escolares. En cuanto a los días de la semana, como era de esperarse, las lesiones fueron más frecuentes los fines de semana, sábados y domingos. Y en cuanto a los horarios durante el día, eran más durante la noche, después de las 7 de la noche hasta las 12, y también en los horarios vespertinos de la tarde, de la 1 a las 6 de la tarde. Históricamente, en la Primera Guerra Mundial, la mortalidad de las heridas de arma de fuego eran muy altas, de un 72%, y solamente se practicaban laminectomías y desbridamientos quirúrgicos. En la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea ya se pasó de los desbridamientos a las exploraciones y descompresiones. En Colombia existe un grupo conocido como GATRA, Grupo Aerotransportable de Soporte Vital Avanzado en Trauma. Es un grupo de las fuerzas militares cuyo objetivo es instaurar un punto intermedio de atención entre el lugar del evento del trauma y la atención médica especializada definitiva. Es decir, en estos sitios se da la atención de urgencia y luego el paciente, digamos, ya una vez se le salva su vida, se desplaza a un tercer o cuarto nivel. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, los resultados en general de las cirugías realizadas están relacionados con la injuria inicial, o sea, la injuria inicial es lo determinante. La caudequina ha reportado mejoría con los tratamientos quirúrgicos entre un 47 y un 100%, y los resultados con la laminectomía positivos están alrededor de un 37%. En cuanto al déficit neurológico, hay que considerar que la descompresión neurológica temprana mejora la recuperación neurológica en pacientes, especialmente con déficit parcial. Pero es muy importante, pues de todas maneras, para prevenir la infección. En los pacientes con déficit completo, el pronóstico depende de la lesión inicial. La laminectomía no cambia el pronóstico neurológico de un déficit completo. Y el intervalo de tiempo entre el momento de la lesión y la cirugía tampoco determina un cambio en la recuperación neurológica. Las técnicas que más realizamos son laminectomías, mielotomías, esquilectomías, fusión y fijación. Aquí vemos algunos ejemplos esquemáticos de los procedimientos descompresivos. La esquilectomía mejora la cicatrización de la herida y disminuye la incidencia de aracnoiditis y dolor crónico. En casos de situaciones de heridas civiles, a veces es necesario practicar la esquilectomía para propósitos médico-legales. Vemos ejemplos de pacientes tratados con esquirlas en las vértebras, en el canal raquídeo, técnicas descompresivas, técnicas de fijación posterior cervical mediante tornillos en las masas laterales, técnicas en la región lumbar, como este caso de esta proyectil tan grande, en que se realiza una descompresión por vía anterior con reconstrucción con malla de titanio y barras anterolaterales. En general, vemos que los
ortopedistas, como el primer artículo del doctor Torres y colaboradores, somos más, digamos, dados a realizar fijaciones. Y los neurocirujanos, estudio el doctor Monsalve, más dados a realizar descompresiones. Para terminar, como recomendaciones, decirles a ustedes que en la mayoría de casos no se realiza tratamiento quirúrgico. Algunos pacientes con déficit neurológico no tienen correlación con los hallazgos imagenológicos. La concusión de los tejidos es ocasionada en muchos casos por el efecto supersónico y no por el proyectil directamente. Y en conflictos armados no convencionales siempre hay que hacer lavado y detenimientos quirúrgicos por los riesgos de infección. Si el proyectil está en el canal, debemos particularizar cada caso, puesto que en ocasiones la cirugía causa más daño que el trauma inicial. En general se esperan 3 o 4 días para realizar cirugías descompresivas cuando el paciente está más estable, y la cirugía inmediata solamente cuando el déficit es progresivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su participación. Vemos que tenemos una muy buena audiencia. Muchas gracias a los profesores. Hemos recibido bastantes felicitaciones. Y bueno, tenemos poco tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Así es de que, sin más preámbulos, pues vamos a iniciarlos. De la audiencia, el doctor Ezequiel Reséndiz nos pregunta acerca de que si hay algo acerca de los aspectos legales de la atención de pacientes atendidos en el consultorio. Me parece que es raro que llegue un paciente de esos al consultorio, generalmente son de atención hospitalaria precisamente por la gravedad. Sin embargo, pues no sé si alguien de ustedes nos quisiera comentar algo, no sé si Gerson que vio un poco aparte de la parte legal, la cadena de custodia, sabe algo, y si alguien quiere comentar, adelante, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Bueno, adelante. bueno, hablando respecto un poco de eso, yo radico y trabajo también en una zona del país que pues se caracteriza desafortunadamente por la violencia, y he tenido la desafortunada oportunidad de atender este tipo de pacientes en consultorio privado. Regionalmente, hablo específicamente de mi estado, Sinaloa, nos exige que se dé aviso a Ministerio Público de manera inmediata. Esto en consultorio o incluso en clínicas privadas. Por algunas cuestiones, me imagino, regionales, estos pacientes no se les da la atención básica, pero no debe pasar más de 5 horas en lo que el paciente tiene que tener algún aviso a Ministerio Público y notificación del Ministerio Público. Eso acá en Sinaloa, ¿no? Con nosotros. Sí, buenas noches. Gracias también por la pregunta. Específicamente, aquí en la Ciudad de México, como lo mencionaba en la plática, no hay un marco legal al respecto. Haciendo también un comentario respecto del doctor Ruiz, también me tocó trabajar en Sinaloa antes de empezar el fellow, y me encontré con estos pacientes que no venían de manera aguda, venían de manera crónica, que quedaba alojado el proyectil no en columna, en otra parte del cuerpo. Y la recomendación, como dice él, es avisar al Ministerio Público en caso de que el paciente así desee que se le extraiga el proyectil. Pero más de eso, la verdad es que no hay como tal este marco que qué vamos a hacer después. Y para mi curiosidad, lo que yo investigaba era que ya que cuando el cirujano heroicamente saca el proyectil, ¿qué pasa? En las manos de quién va a pasar esa bala, quizás porque no tiene repercusiones legales o porque nuestro sistema político o legal es muy blando al respecto. No lo sé, ya entraríamos en temas que no son el caso de esta plática, pero no lo hay. Fuera de dar aviso al Ministerio Público, no hay un manejo, ni en hospitales ni en consultorios. Aquí se encuentra un colega y hermano de armas, doctor Ruiz, del Hospital Central Militar. No sé si también en su hospital carece o hay un protocolo para darle el seguimiento a estos proyectiles. Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Sí, aquí
existe el concepto del caso médico legal, que es el caso para la notificación de lesiones en las que se sospecha intencionalidad, que se afecta la juridicidad o que el agente fue hecho por o que la lesión fue causada por un agente con una voluntad ajena al agente lesionado. Y realmente está muy basado en un protocolo que encontré de la Ciudad de México que se llama Protocolo para la notificación de los casos médicos legales, donde incluye varios tipos de lesiones, incluyendo así el problema de fuego, ¿no? Y ahí comentan las recomendaciones sobre momento de atención y momento de notificación, que debe ser inmediato. Yo lo aconsejaría como una referencia para que uno no lo agarre en curva, ¿no? O sea, es decir, a todos nos ha pasado esta situación de no saber cuándo es un caso médico legal, bueno, una herida de fuego, páramo de fuego, pues definitivamente es un caso médico legal, y esa es una guía que yo recomiendo para los lectores. La vi en la página del gobierno de México, de la Ciudad de México, la publica el INER, pero se aplica muy bien para cualquier situación, ¿no? Entonces yo la recomiendo, ¿no? Y concuerdo con lo que usted dice, ¿no? Yo tenía muchas dudas respecto. Yo saqué el proyectil y a quién se lo entrego. También nosotros tenemos ese problema, ¿eh? Lo tenemos. Bueno, problema muy común en todos entonces. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente todos los casos de lesiones de arma de fuego a cualquier nivel son casos médico-legales. Entonces, siempre que llega un paciente hay que hacer un reporte al Ministerio Público. Eso es sumamente importante. Ahora, el sacar o no sacar la ojiva depende de dónde esté. Ya lo platicaba el doctor Servín, la experiencia que hemos tenido en Magdalena de las Salinas es la posibilidad de intoxicación. No tanto quizás por el metal plomo, sino por el cobre, que actualmente hay muchas ojivas que están recubiertas por cobre y que llega a ser más tóxico. Si bien no hemos visto un caso de intoxicación, siempre lo hacemos. Respecto a lo que comentaba el doctor Sánchez, la migración de la ojiva. Es sabido y es entendible que cuando esté dentro del conducto, ya sea extradural o aún mayor la posibilidad cuando está intradural, va a haber una migración. Los primeros casos que empezamos a hacer hace alrededor de 15 años, no es porque antes no se hicieran, no hubieran, pero eran muy pocos los casos. Pero cuando los empezamos a hacer es porque empezaron a llegar más. Y como dijo el doctor Servín, lo que hacemos es poner un cotonoide por arriba, un cotonoide por abajo de la ojiva, con la intención precisamente esa, de que no migre, porque los primeros casos, al momento de hacer la durotomía y querer agarrar la ojiva, pues esta se movía. Entonces, al colocar un cotonoide por arriba, otro por abajo, pues hacía que bloqueara ese movimiento y podíamos extraer la bala o la podemos extraer con mayor facilidad, hacer la reparación de laduras. Son instrumentaciones y actualmente hacemos una mínima apertura, una laminectomía parcial sin quitar facetas en la gran mayoría de los casos, y en estos casos que no quitamos facetas, inclusive llegamos a no instrumentar. Y el paciente pues no tiene datos de inestabilidad, se saca la ojiva y en 2 casos, como lo comentaba, hemos tenido una recuperación neurológica funcional. Tenemos muchos pacientes que han recuperado neurológicamente, que te refieren que sienten más, que sienten cierta movilidad o quizás una fuerza 1 de 5 de Daniels, pero no es funcional. Pero podemos contar 2 pacientes que sí tuvieron recuperación y pues si bien sabemos que una golondrina no hace verano, pues son garbanzos de libra y que vale la pena seguir haciendo este tipo de tratamientos. Comentaba también sobre la clasificación de nopal de los argentinos. Ellos han tenido se hizo esa clasificación con apenas 34 casos. Nosotros, afortunadamente, nuestro trabajo pues tiene mucho más, pero desafortunadamente, y es lamentable decirlo, tenemos experiencia en esto por lo mismo. La clasificación, para quienes no la conozcan, vale la pena, es funcional. Sin embargo, yo creo que se puede hacer una mejora con el trabajo que se está haciendo. A todos los ponentes les felicito. Pues bueno, es lamentable lo que vivimos actualmente en México, la violencia que nos ha dado esta experiencia lamentable
Ruiz, allá en Sinaloa, pues los proyectiles generalmente que yo creo que ustedes deben de manejar son de alto poder, que la gran mayoría de los pacientes pues ya ni siquiera llegan a un hospital, mueren en el sitio o en el trayecto. Acá en el centro del país, la mayoría de los pacientes que nosotros tratamos y vemos son proyectiles de baja o mediana potencia que dan, entre comillas, la oportunidad de tratar al paciente. Y algo muy importante, lesiones por proyectil que atraviesen abdomen, víscera hueca, considérelo siempre como potencialmente infectados y tomar las precauciones, inclusive con un triple esquema. Gracias. Ok, gracias, Jorge. Adelante, doctor Mata. Sí, Creo que gracias. levantó la mano. Buenas Adelante, noches. adelante, Sí, buenas muchas noches, doctor. gracias. Sí, yo quería hacer una anotación, era respecto a la estadística del estudio latinoamericano. Para tranquilidad, yo creo, digamos, de nuestros amigos y colegas de México, no creo realmente que la incidencia sea tan alta en su país comparado con los demás países latinoamericanos, puesto que este estudio tiene un sesgo en el sentido de que la convocatoria, aunque fue abierta, pero tenía, digamos, un sesgo que era para las instituciones que estaban más ligadas a AO Spine, o sea, los Spine Center. Este sesgo también, digamos, está influenciado por el tamaño de los países. México sabemos que y Brasil son los países más grandes en población demográfica en Latinoamérica. Entonces, digamos, todo esto hace que, digamos, la muestra que aportó México fue mucho mayor porque participaron mucho más gente. Influyó en la incidencia, pero realmente no creo que haya una diferencia tan grande con los otros países debido a este sesgo, digamos, epidemiológico. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Parte de las preguntas que ya nos hicieron, en parte ya se han respondido. Creo que les agradecemos mucho su participación. Y desafortunadamente, pues el tiempo siempre va a ser poco. Yo creo que cuando un tema es apasionante y quisiéramos abarcar más, pero desafortunadamente el tiempo nos está comiendo. Estamos terminando ya la sesión. Les agradezco de antemano a todos ustedes su participación y a los profesores. Y pues le voy a ceder la palabra al doctor Adrián García si quiere comentar algo. Por favor, doctor, adelante. Muchísimas gracias. No me queda más que felicitarlos a todos. Fue un increíble esfuerzo, una sesión que dio muchos frutos. Simplemente 3 opciones finales. Yo espero que a partir de la próxima sesión esto ya sea presencial para disfrutar más de ustedes, tratar de explotarlos un poco más, primer punto. Segundo punto, ojalá y podamos estar algunos en la reunión final de año. Esto va a ser a un lado del World Trade Center el día 3 a partir de las 8 en el Foro Siqueiros. Ojalá y pudiera ser que estemos todos. No me queda más que desearles muy felices fiestas, pásenla genial con su familia, cuídense mucho y esperemos seguir teniendo este equipo de expertos tan grande que vale la pena felicitarlos una vez más. Una excelente noche a todos. Gracias por su esfuerzo, gracias por su colaboración.